Mi esposa dejó a nuestro hijo en el auto mientras se encontraba con su pareja de aventura. Me aseguré de que pagara por ello. Estoy tan enojado ahora mismo que en realidad estoy temblando mientras escribo esto. Como padre, siempre he tratado de poner a mi hijo primero y asumí que mi esposa siempre haría lo mismo. En cambio, lo puso en peligro solo para poder salir corriendo y divertirse un poco. Yo, hombre de 33 años, estaba en casa de mi amigo Ben, ayudándolo con un proyecto de carpintería. Me encanta trabajar con mis manos, pero mi trabajo me mantiene detrás de un escritorio todo el día, así que cuando me dijo que estaba construyendo un toldo para su porche, aproveché la oportunidad de ensuciarme las manos y construir algo. Mi esposa, Linda, de 31 años, incluso me animó. Ella sabe que me gusta construir cosas y dijo que simplemente se quedaría en casa y probablemente haría algunos recados. Eso la dejó a ella y a su hijo Eric, de 4 años, solos en casa. Eric es un niño dulce, amable y divertido, y lo amo más que a nada en el mundo. No estaba feliz de verme ir. La mayoría de los padres evitarían este hecho, pero admitiré que Eric me quería más que a su mamá. Ella no estaba segura de por qué, pero para mí era bastante obvio. Le prestaba más atención que ella. Soy un tipo físicamente activo y siempre estaba dispuesto a correr y jugar con él. Ella era más reservada con él que yo. Lo explicaba como que ella no sabía cómo jugar con él porque era un niño. Al menos nunca lo descuidó realmente. Esa opinión duró hasta que recibí una llamada esa tarde. Dejé que sonara la primera vez porque estaba usando un taladro y no quería dejarlo. Además, miré el teléfono y no reconocí el número. Si era importante, volverían a llamar. Bueno, volvió a sonar. Dejé el taladro y levanté el teléfono. Estaba un poco molesto por la interrupción, pero mi estado de ánimo cambió por completo cuando escuché la voz al otro lado de la línea. Era la voz de un hombre. Dijo mi nombre y preguntó si yo era el papá de Eric. Casi entré en pánico total y empecé a pensar lo peor. Ese tipo de llamada casi siempre va seguida de malas noticias. Dije que sí y pregunté si Eric estaba bien. Mi voz temblaba y Ben soltó sus herramientas y casi corrió a mi lado cuando me escuchó. El hombre al otro lado trató de tranquilizarme. Dijo que Eric estaba bien y que no tenía que preocuparme. Explicó que trabajaba con la seguridad del centro comercial y que un comprador había encontrado a Eric sentado solo en el coche. El motor estaba encendido y el aire acondicionado puesto, pero Eric estaba llorando a mares. El comprador preocupado había causado un alboroto hasta que se alertó a la seguridad del centro comercial. Eric les había dicho que vino con su mamá y les dio mi número. Fue entonces cuando me llamaron. Le di a Ben una explicación apresurada mientras corría a mi coche y él no dudó en ponerse al volante. Me dijo que de ninguna manera me dejaría ir solo o incluso conducir en mi estado. Le dije que no tenía que preocuparse ya que Eric estaba a salvo, pero él insistió. Lo aprecié más tarde, ya que fue útil tener una cabeza más fría cerca. Cuando llegamos al centro comercial, nos dirigieron a la oficina de seguridad. Vi a Eric sentado en un rincón de la oficina, bebiendo de una caja de jugo que le habían dado. Ya estaba un poco más tranquilo en ese momento, aunque parecía tímido con todos los extraños. Sus ojos estaban hinchados y su cara todavía un poco roja. Era obvio que había estado llorando y me dolió mucho. En el momento en que me vio, su cara se iluminó y corrió a mis brazos. Lo levanté y lo abracé fuerte. Todos nos dieron un momento a solas y luego el oficial de seguridad intervino. Dijo que Eric era un niño inteligente. Cuando le preguntaron si conocía los números de teléfono de sus padres, cantó una canción con mi nombre, dirección y número de teléfono. No podía creerlo. Había inventado una canción con toda la información de emergencia que necesitaba saber y tenía que memorizarla tan pronto como tuviera la edad suficiente para cantármela. Se la enseñé en caso de que alguna vez se perdiera. Nunca pensé que la necesitaría porque su mamá lo dejó en un coche encendido solo. Hablando de Linda, intenté llamarla varias veces mientras conducíamos al centro comercial y nunca contestó. Estaba empezando a preocuparme, no solo porque había dejado a Eric solo en un coche, sino porque algo le podría haber pasado a ella. Después de todo, no podíamos localizarla y nadie sabía dónde estaba. El guardia de seguridad me dijo que habían hecho varios anuncios por el sistema de megafonía pidiéndole que fuera a recogerlo de la sala de seguridad. Eric les había dicho que ella le había dicho que iba a entrar a buscar algunas cosas. Si realmente estaba en el centro comercial, entonces habría escuchado esos anuncios. Justo estaba considerando involucrar a la policía cuando finalmente contestó una de mis llamadas.
Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, ella dijo, «Hola, cariño». Su voz era ligera y despreocupada, como si no le importara nada en el mundo. Todavía estaba demasiado preocupado por ella como para pensar realmente en lo que eso podría significar. Cuando le pregunté dónde estaba, dijo que estaba en el centro comercial con Arek. Fue entonces cuando empecé a enojarme. Estaba seguro de que ella estaba bien ahora y empezaba a sonar como si hubiera dejado a Arek en el coche a propósito. Le pregunté si Arek estaba con ella en ese momento. Ella se rió al principio y sonó como si estuviera a punto de decir por supuesto. Pero luego se interrumpió de repente y me preguntó por qué. Le dije que estaba en el centro comercial con Arek, donde lo habían dejado en un coche encendido. Ella preguntó dónde estábamos y le dije cómo llegar a la oficina de seguridad. Unos minutos después, ella entró corriendo. Para entonces, yo estaba hirviendo. Lo primero que dije fue, ¿dónde estabas? Ella parecía completamente en pánico y tartamudeó que estaba en el centro comercial. Afirmó que solo quería entrar por un minuto y que dejó el aire acondicionado y la música de Arek encendidos. Empecé a gritar que eso no era una excusa. Ella intentó quitarme a Arek, pero yo no lo iba a soltar. Él tampoco parecía querer ir con ella. Ben me palmeó el brazo y me dijo que estaba asustando a Arek. Luego tomó la mano de Arek y le preguntó si quería un helado antes de irse. Le lanzó una mirada a mi esposa y murmuró algo por lo bajo. Me alegré de tener a Ben cerca porque tenía razón, estaba enojado con Linda y había olvidado que no le haría ningún bien a Arek ver a su papá gritándole a su mamá. Pero cuando Ben y Arek estuvieron fuera del alcance del oído, le presté toda mi atención a Linda. ¿En qué estaba pensando cuando dejó a su hijo solo en un coche? Había todo tipo de locos deambulando por ahí estos días, cualquier cosa podría haber pasado. Ella insistió en que solo quería entrar al centro comercial por un minuto, pero eso era una mentira obvia. Pasó casi una hora entre que la seguridad me llamó y cuando ella apareció. Era obvio que había estado fuera mucho más tiempo. Luego estaba el hecho de que ni siquiera estaba en el centro comercial. Me dijeron que habían hecho varios anuncios por el sistema de megafonía del centro comercial. Si realmente hubiera estado en el centro comercial, los habría escuchado y habría venido corriendo. Linda se mantuvo en su mentira. Afirmó que solo estaba en el centro comercial comprando algunas cosas. Las otras personas en la sala de seguridad miraron incómodamente. Sabía lo que estaban pensando, yo mismo lo estaba pensando. Linda obviamente me estaba mintiendo y todos allí sabían que probablemente estaba con otro hombre. Es decir, miren los hechos, dejó a su hijo solo en un coche, dijo que quería agarrar algo rápidamente, pero desapareció por una hora. No había respondido a ninguno de los anuncios que la mencionaban a ella y a Arek por su nombre. Tampoco había contestado ninguna de mis numerosas llamadas telefónicas. Pero ella seguía manteniendo la narrativa de que solo había estado haciendo un recado rápido. Sin embargo, cuando le pedí que lo hiciera, no pudo presentar un recibo ni los artículos que supuestamente había ido a comprar. Cuando le pregunté a qué tienda había ido, no pudo darme un nombre. Dijo que era uno de los kioscos del centro comercial y que no le dieron un recibo. Pero no estaba satisfecho. Le pregunté qué compró y dónde estaba. No pudo responder a eso. Ya había escuchado suficiente. Le di las gracias a los guardias de seguridad por la ayuda e intercambiamos información de contacto. Quería asegurarme de poder ponerme en contacto con ellos en caso de que necesitara una copia del informe del incidente más tarde. Salí del centro comercial con Ben y Arek y no le eché otra mirada a Linda. Fuimos directamente a casa de Ben. No quería estar cerca de Linda y de ninguna manera iba a dejar a Arek solo con ella después de lo que había pasado. Linda llamó cuando se dio cuenta de que no regresaba a casa y me pidió que trajera a Arek para que pudiéramos hablar. Le dije que no había nada de qué hablar a menos que ella se preparara para decirme la verdad. Le hice saber que estaba en casa de Ben y que Arek se quedaría a dormir allí conmigo al menos por una noche. Podríamos volver por la mañana, pero por ahora necesitábamos estar lejos de ella. Dijo que estaba exagerando e insistió en que no podía mantener a Arek alejado de ella. Me dijo que podía venir en persona a recogerlo si tenía que hacerlo. Incluso amenazó con involucrar a la policía. Le dije que lo hiciera, que les encantaría escuchar sobre la negligencia infantil que había cometido antes. Eso la hizo calmarse. Solo preguntó si estaba seguro de que podríamos hablar al día siguiente. Dije que sí. Todavía no estoy del todo seguro de lo que fue a hacer, pero sé que voy a llegar al fondo de esto y si realmente fue a encontrarse con otro hombre, me aseguraré de que se arrepienta.
Puso a mi hijo en peligro y eso es algo que nunca tomaré a la ligera. Actualización 1. Parece que no estaba loco al sospechar que se estaba reuniendo con un hombre. Sin embargo, ella se negó a admitirlo. Durante los días siguientes, insistió en que llevara a Arek a casa y se volvió cada vez más agresiva. En un momento dado, dijo que le diría a la policía que lo había secuestrado y que les diría que yo estaba mintiendo sobre el incidente del estacionamiento. Eso me preocupó. Estaba empezando a sonar lo suficientemente loca como para hacerlo, y como hombre, era poco probable que las autoridades me creyeran sin pruebas sólidas. Sabía que podía contar con la seguridad del centro comercial para respaldar mi versión de la historia, pero muchas cosas podrían pasar antes de que tuviera la oportunidad de ponerme en contacto con ellos. Uno de los comentarios más populares que recibí fue que debería pedirle al centro comercial las imágenes de seguridad del estacionamiento. Eso fue lo primero que pensé también, y su amenaza me hizo tomar esa idea más en serio. Hablé con mi abogado y presentamos una solicitud por escrito para las imágenes. Al principio me dijeron que iba en contra de la política, pero cuando insistimos en que esto era necesario para una demanda, cambiaron de opinión. No estaba preparado para lo enojado que me pondrían las imágenes. Había clips de varias cámaras en diferentes momentos. Primero, las imágenes la mostraban entrando y estacionando su coche. Se bajó del coche y se alejó, dejando a Arek dentro. Me enfurecí al verlo. Las imágenes no eran claras y no podía ver la cara de Arek, pero podía ver signos de su movimiento a través de la ventana. Solo podía imaginar lo asustado y confundido que estaba al ver a la persona en la que se suponía que debía confiar alejarse de él. Luego vino la parte que lo selló todo, ella no entró al centro comercial. En cambio, cogió su teléfono y caminó hacia otra parte del estacionamiento. No podía decir la distancia exacta porque las imágenes seguían cambiando entre diferentes cámaras, pero pude darme cuenta de que estaba bastante lejos. Si tuviera que adivinar, diría que fue al otro lado del estacionamiento. Luego se acercó a un camión con ventanas polarizadas y se subió. Pero el coche no se fue, simplemente se quedó allí encendido. Hubo unos 45 minutos de metraje del coche parado. Era imposible distinguir algo a través de las ventanas polarizadas, pero por el ligero balanceo del coche, era bastante obvio lo que estaba pasando. Era un ligero movimiento en la cámara, pero era innegable. Me sentí enfermo. Había estado viendo las imágenes con Ben y él solo dijo, Jesús, Linda. Dijo que no era bueno para mí ver esa parte y que simplemente debería saltar. Tuve que estar de acuerdo con él. Sentí náuseas al ver cómo se movía el coche. Esa náusea fue reemplazada por ira cuando me di cuenta de lo que eso significaba. Ella había llevado a mi hijo a un estacionamiento y lo había abandonado allí para encontrarse con un compañero de aventuras, para tener sexo con un tipo en su coche como una. Era increíble. No dormí esa noche. Me quedé despierto reproduciendo las imágenes y tomando notas de todas las marcas de tiempo importantes. También anoté la matrícula del camión del tipo. Por la mañana le di todo a mi abogado. Quería solicitar la custodia inmediatamente. Esto ya no se trataba solo de infidelidad, se trataba de poner en peligro a un niño de forma negligente, a mi hijo. Dejó a mi hijo en un estacionamiento donde cualquier cosa le podría haber pasado, solo para irse a un revolcón en el asiento trasero del coche de un tipo. Era asqueroso. El aspecto de la infidelidad tampoco podía ignorarse. Tan pronto como terminé de hablar con el abogado de familia, empecé a buscar un abogado de divorcio. Desde el incidente, había estado sospechando que nuestro matrimonio podría terminar. Ahora estaba seguro de que no había vuelta atrás. No llamé a Linda y no contesté ninguna de sus llamadas. Mi abogado no perdió el tiempo y presentó una solicitud de audiencia de emergencia para la custodia, usando las imágenes como prueba. También obtuvimos declaraciones del personal de seguridad del centro comercial y de Ben como testigo. La corte actuó rápidamente, en menos de 72 horas, obtuve la custodia temporal total de Arek hasta que se realizara una audiencia formal. No he sabido nada de Linda desde entonces. No sé si todavía va a llamar y amenazar o si su abogado le ha aconsejado que mantenga la calma. De cualquier manera, con Arek a salvo bajo mi protección legal, puedo empezar a tomar las medidas necesarias para asegurarme de que siga protegido. Actualización 2. Creí que mi última actualización fue salvaje, al descubrir que mi esposa había abandonado a mi hijo en un estacionamiento para una aventura en el asiento trasero. Resulta que las cosas solo iban a empeorar. En primer lugar, logramos averiguar quién era el tipo con el que se había acostado. Honestamente, no era importante. Era solo un tipo local llamado Jack que trabajaba en un banco.
Mi abogado me dijo que no tenía sentido involucrarlo en la demanda si no sabía nada de que ella dejara a Arek en el coche. No me gustó porque quería que él también pagara, pero la persona más importante con la que lidiar era Linda. Ella estaba lista para convertirse en un problema, considerando que un día se presentó en la puerta de Ben gritando y chillando. Me acusó de inventar una aventura para justificar que le robé a Arek. Sonaba desquiciada. Le dijimos que estábamos listos para llamar a la policía si no se iba. A ella no le importó. Le dije que teníamos evidencia en video de su aventura. Ella había dejado a su hijo solo en el coche para ir a encontrarse con Jack. Se quedó congelada por un momento, luego comenzó con las mentiras. Dijo que solo había ido a reunirse con él para hablar sobre una oferta de trabajo. Me reí. Le dije que creía que había estado comprando en el kiosco. Luego le pregunté qué tipo de discusión se lleva a cabo durante 45 minutos en un coche cerrado con las ventanillas subidas. No dijo nada por un rato. Simplemente insistió en que Arek estaba seguro en el coche y que ella había estado vigilando su coche desde el otro coche todo el tiempo. Claro, y por eso no se dio cuenta cuando una pequeña multitud de personas lo sacó de su coche y lo llevó al centro comercial. Podría haber sido secuestrado y ella no se habría dado cuenta de nada. Debió haber sido una discusión muy intensa la que estaban teniendo. Ella siguió insistiendo en que solo había ido a encontrarse con Jack para una discusión. Cuando le pregunté si estaba dispuesta a testificar eso durante la audiencia de custodia, se quedó en silencio. Dijo que no había necesidad de una audiencia de custodia o un divorcio y que podíamos hablar las cosas como adultos. Le dije que había perdido la oportunidad de una discusión razonable desde que puso a mi hijo en peligro. Finalmente se fue antes de que llegara la policía. Reportamos todo lo que les había pasado a los dos. Quería asegurarme de que quedara registrado que ella había venido intentando llevarse a Arek. El divorcio sigue en curso y, honestamente, no me importa cómo vaya. No estoy escatimando en gastos para intentar acabar con ella, aunque he contratado al mejor abogado que puedo pagar para asegurarme de tener una ruptura limpia y poder continuar con mi vida. Es solo que la audiencia de custodia era mucho más importante para mí. Fue un asunto desordenado y emocional. Presenté todas las pruebas que tenía en su contra para demostrar que era una madre no apta, el video de vigilancia, el informe del incidente de la seguridad del centro comercial, que demostró que había mentido sobre dónde había estado, y las declaraciones de los testigos. También incluye el informe policial de cuando se presentó gritando en casa de Ben. Se sintió extraño. Había amado tanto a esta mujer hacía poco tiempo y ahora estaba haciendo todo lo posible para destruir su reputación en la corte. Fue brutal. Me dije a mí mismo que solo estaba haciendo lo mejor para Arek, pero honestamente, lo disfruté un poco. Se lo merecía por lo que nos había hecho. Lo que más duele es lo que esto le hará a Arek. Gané la custodia total y ella obtuvo derechos de visita supervisados, con la posibilidad de visitas sin supervisión en el futuro. Pero no se siente como una victoria real porque Arek está confundido. ¿Cómo le explicas a un niño de 4 años por qué mamá y papá ya no viven juntos y por qué solo la ve unas pocas veces a la semana? Sus preguntas son cada vez más difíciles de responder cada semana y se está dando cuenta de que algo anda mal. La odio por exponer a mi hijo al peligro, pero la odio aún más por la tristeza que le ha causado al destruir nuestra familia. Pero no me arrepiento de la forma en que manejé las cosas. A diferencia de ella, Arek y su seguridad siempre serán mi prioridad número 1 y haré lo que sea necesario para mantenerlo a salvo de cualquiera que intente dañarlo, incluso si es su propia madre. Ben ha sido una verdadera ayuda para mí en todo. Eric incluso ha comenzado a llamarlo tío Ben y, honestamente, se ha ganado el título. Nos dio un lugar donde quedarnos cuando necesitábamos alejarnos de Linda y nunca se quejó. Cuando nos mudamos a un apartamento nuevo, Ben nos ayudó con la mudanza y se aseguró de seguir visitándonos de vez en cuando. Afirmó que era por Arek, pero sabía que solo estaba tratando de facilitar las cosas para ambos. Nunca subestimes lo mucho que puede significar tener un buen apoyo en tu esquina. Linda todavía está en nuestras vidas hasta cierto punto, pero estoy haciendo todo lo posible para seguir adelante. A lo sumo, ambos somos los padres de Arek, esa es la única relación que tendré con ella. Haré todo lo posible para mantener la cordialidad con ella, pero eso es lo máximo que puede esperar de mí. Aparte de eso, he superado esa infidelidad y siempre haré todo lo posible para evitar que le haga más daño a Arek del que ya le ha hecho.